Señor, te damos las gracias una vez más que tú nos permites estar, Señor, en el aire a través de esta radioemisora para poder predicar tu palabra. Te damos las gracias, Señor, que tú nos das la capacidad de poder predicarla, Señor, y nos das la revelación para poder, Señor, discernir cuál es tu perfecta voluntad, Señor, para el tiempo en el que vivimos. Te pedimos por todas las personas que nos están escuchando, Señor, que puedan llevar en este día el mensaje en sus corazones y que lo puedan transmitir a otros, Señor, y que puedan, Señor, sobre todas las cosas, Señor, a completar su agenda. Te pedimos una bendición sobre cada uno de ellos, que tú los cuides, que tú los protejas en sus trabajos, en sus labores. Señor, y glorifícate, Señor, a través de nuestras incapacidades, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado estudiando sobre la porción de Balac, pero nos hemos propuesto brincarnos desde el libro de Números hasta el Nuevo Testamento para ver qué es lo que dicen los escritores del Nuevo Testamento de esta porción. En esta ocasión yo quiero citar la segunda carta del apóstol Pedro, donde él, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo Falsos profetas y falsos maestros. ¿Y por qué estoy citando a este varón? Porque en su segunda carta, segundo capítulo, versículo 15, él menciona a uno de los personajes más importantes dentro de esta porción, a Balaam. Y dice así, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ese va a ser el punto donde queremos culminar. Pero si queremos entender exactamente qué es lo que el apóstol estaba tratando de decirnos en su carta, y digo yo, decirnos, incluyéndonos nosotros los contemporáneos, porque esta carta es para nosotros. Porque cuando regresamos nosotros al versículo 1 del capítulo 2 de su segunda carta, dice de esta forma: pero hubo falsos profetas entre el pueblo. Ahí está citando al profeta Balaam. Hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuando empezamos a leer el versículo 4 de la segunda carta del apóstol Pedro, en el segundo capítulo, el apóstol ilustra su mensaje, ilustra su carta, ilustra su mensaje con dos acontecimientos que pasaron en el libro de Génesis. Y dice el versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y luego da otro segundo ejemplo en el versículo 5 y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, refiriéndose a la gente que vivía antes del diluvio. Dice, hablando de Noé, le resalta y dice: pregonero de justicia, que con otras 7 personas fueron salvos, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Yo creo que este versículo 8 va a ser clave para poder discernir el cómo se puede vivir entre este tipo de doctrina falsa, en cómo se puede vivir entre este tipo de ministerio falso. Porque aún nos está diciendo la palabra a través de la boca del apóstol Pedro que aquel hombre Lot, que vivía precisamente en Sodoma y Gomorra, él no dejó de perseverar en su doctrina, repito, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, no se detuvo por lo que vio, no se detuvo por lo que estaba aconteciendo a su alrededor, pero él prosiguió, él siguió con la disciplina que seguramente había aprendido de su tío Abraham. Versículo 9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Pues aquí tenemos un rayo de esperanza en medio de una carta bastante fuerte, donde el Señor nos está inspirando que pues podemos ser guardados por Él en medio de la sociedad en la que vivimos, porque realmente todos aquellos que practican la piedad, todos aquellos que practican la fe, están siendo guardados, están siendo reservados para cuando Él regrese. Más sin embargo, todos los impíos están siendo reservados para el día del juicio, y no meramente me refiero a los impíos que viven fuera de los límites de nuestras congregaciones, a la gente que no se han convertido, porque aquí estamos hablando de falsos maestros que están entre nosotros. Y dice la palabra, dice: atrevidos y contumaces que no temen decir el mal de las potestades superiores. Algo que a mí se me ha hecho mucho trabajo, yo creo que a través de todos los tiempos que he estado sirviendo en el Señor, es en el que muchas veces no sabemos cómo decir o cómo definir cuando estamos en medio de un falso maestro. No tenemos las características o quizás no las hemos memorizado. Pero aquí el apóstol Pedro tomó el tiempo para decir, para remarcar, para nuestro conocimiento, algunas de las características que nosotros podemos estar observando, y a través de esas características podemos definir si estamos siendo educados, si estamos siendo cultivados, discipulados por un maestro que realmente proviene de Dios, o que realmente es un falso maestro que pues no proviene de Dios, que se ha levantado simplemente por las motivaciones incorrectas. Cuando llegamos al versículo 10, dice de esta forma, dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Ahí está la primera característica para poderlos identificar, ¿no? Pues el mismo Jesús, Yeshua, nos hizo mención y nos dijo que tuviéramos cuidado, ¿no? Porque dijo que por sus frutos conoceríamos a la gente. Y específicamente yo creo que en estos tiempos tenemos que tener en cuenta todos estos versículos, porque de esa forma nosotros pues podemos ser librados de la burla, podemos ser librados de la mercadería que se está haciendo dentro de nuestra fe. Entonces nos damos cuenta que en la primera característica nos está diciendo que este grupo de personas pues son guiados por la carne, son motivados por la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. O sea que son gente que les gusta estar en autoridad, pero no quieren tener autoridad sobre de ellos. Eso es muy importante, hermanos. Yo creo que la autoridad debe de ejercerse, pero también se debe de permitir que la autoridad sea ejercida sobre nosotros. Podemos pedir cuentas a gente, pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a darle cuentas a la gente. Voy a tomar la interpretación de la traducción actual, es otra versión bíblica. Voy a abandonar un poquito la Reina Valera 1960, porque esta traducción actual nos puede dar mayor luz, habla con mayor claridad en el idioma contemporáneo que nosotros hablamos.
Y de vuelta estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 10, donde dice: Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Y luego remarca, dice: estas personas son orgullosas y arrogantes. Ahí está otra característica que inmediatamente podemos discernir. Yo creo que todos tenemos ese conocimiento cuando el orgullo empieza a salir a través de la boca de una persona, y nos podemos dar cuenta, y tiene que encenderse dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas, esa luz roja de lo que la palabra está diciendo para prevenirnos. Y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Versículo 11. Vuelven a los ejemplos y dice: aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de seres sobrenaturales. O sea, está diciendo que aún los ángeles son más reverentes, y pues como consecuencia, si los está poniendo el apóstol Pedro, podemos aprender de ellos. Versículo 12, estamos leyendo de la traducción actual. Estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Es un poquito fuerte la traducción actual, pero en este programa estamos tratando de entender lo que quizás la Reina Valera no nos explica en un lenguaje actual. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos en plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cuando llegamos al versículo 14, ya estamos llegando a donde iniciamos en el 15. El 14 dice: cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Yo creo que cuando dice cometen adulterio no se está refiriendo meramente a la inmoralidad sexual, pero sí a ese adulterio espiritual que constantemente se comete a través de los ojos, de todo lo que ambicionamos, de todo lo que queremos obtener. Cuando llegamos al versículo 15, pues volvemos a repetir, ahora a través de la interpretación de la traducción actual. Dice: se apartan del buen camino y siguieron los pasos de Balaam. Ahí está el apóstol Pedro, que tenía por buena instrucción, que tenía en su mente desde niño esta historia que era parte de su vida cotidiana. Cada año se mencionaba esta porción anual, y lo menciona, lo resalta, y cree importante no tan solo escribir a la gente de contemporánea cuando él vivía, pero también quiere dejarlo en su carta para generaciones venideras, que somos nosotros, ¿no? Y nos está tratando de proteger, nos está tratando de decir que tenemos que tener mucho cuidado, que la porción de Balac y este personaje Balaam, aquel profeta falso, hermano, no fue solamente cuestión del pasado. Es una cuestión contemporánea, y más precisamente ahora, donde vivimos en tiempos donde la materia nos llama, la materia nos consume, la materia nos tienta. Pues que tenemos que tener mucho cuidado, porque pues sí tenemos bastante gente que están sirviendo quizás con la motivación incorrecta. Versículo 15 lo dice claramente: se apartan del buen camino movidos por las motivaciones incorrectas, por la avaricia, dice, y siguen los pasos de aquel profeta falso llamado Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Qué importante. Dice: pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Pues no es que estas personas no reciban la voz de su conciencia, no que estas personas el Señor no les hable, no que estas personas el Señor no les advierta, pero simplemente muchas de ellas, como dice el apóstol Pablo, pues ya tienen cicatrizadas las conciencias, y ahora es difícil moverlos de sus motivaciones erróneas, hermano. Y lo podemos ver en los tiempos en los que estamos viviendo, pues que esto
ya se ha propagado. Eso nos da el indicio de que estamos en los últimos tiempos y de que nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, está en camino, viene pronto, hermano, y que tenemos que tener mucho cuidado. Pero necesito acabar realmente este capítulo. La segunda carta del apóstol Pedro es bastante contemporánea para nosotros, tiene un mensaje precioso y nos dice en el segundo capítulo, versículo 17, leyendo de la traducción actual: estos individuos son tan inútiles como manantiales secos y como la neblina que es llevada por el viento. Inútiles quiere decir en el aspecto toda enseñanza que sale de su boca realmente no produce en las ovejas un crecimiento espiritual, no produce en las ovejas un razonamiento alineado con la palabra, porque ellos mismos no están alineados con la palabra. Todo lo que hacen podríamos definir que pues es un montaje, porque realmente vienen ellos inertes, no tienen vida, el Señor no está con ellos, no tienen ese respaldo que el Señor da a todos aquellos que están predicando la palabra con la motivación correcta. Por eso el apóstol Pedro nos dice a través de su carta, dice que pues son gente inútil, como manantiales secos, como la neblina que es llevada por el viento. La Reina Valera lo dice de otra forma, dice que son nubes sin aguas. Cuando vemos una nube nos da la esperanza de que viene lluvia y que va a refrescar la tierra. Pero estas personas, cuando dicen nubes sin aguas, quiere decir que los vemos y estamos esperando algo de ellos, algo rico, algo espiritual, algo que nos nutra, algo que nos dé el crecimiento, y después de que los hemos escuchado, hermano, quedamos como al principio. No hubo crecimiento en nuestras vidas, no nos movimos ni un centímetro porque no tiene nada que dar. Dice, están condenados a la más negra oscuridad, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Había una persona, ojalá que me esté escuchando, que me decía: hermano, ya estoy cansado de ir a la iglesia y el pastor siempre está hablando de sí mismo, no se predica la palabra, siempre él está hablando de las cosas que le pasan, de las cosas que le acontecen. Y hermano, dice, nosotros vamos a las iglesias a hablar, a poder interpretar de lo que la palabra, querer aprender lo que la palabra del Señor dice. Aquí está lo que está diciendo el apóstol Pedro, totalmente, hermano, nos está dando luz. Dice que estas personas se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. O sea, se enorgullecen de sus propias vidas. Dicen sus propias anécdotas. No es malo dar un testimonio cuando toda la gloria se le da al Eterno. Pero cuando buscamos solamente llamar la atención hacia nosotros, cuando queremos nosotros toda la atención de las ovejas, pues hay que tener mucho cuidado, porque nosotros estamos en el púlpito, detrás del púlpito estamos para darle la gloria al Señor y para predicar su palabra, no para predicarnos a nosotros mismos, sino para que la palabra sea predicada, y a través de que la palabra sea predicada, pues vaya y cumpla el propósito por lo cual el Señor la envió. Dice, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado a los que apenas se escapan de una vida de engaño. Bueno, constantemente pues están justificando los errores humanos. Ahorita se me viene a la mente uno de los primeros pastores que yo tuve después de mi conversión, que constantemente decía, el errar es humano y el perdonar es divino. Tuvieron que pasar muchos años para que yo entendiera que lo único que estaba haciendo estaba justificando sus propios errores y nos estaba a nosotros incitando a perdonarlo constantemente. Dice el versículo 19, dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Bastante importante, hermano. Le estamos diciendo que son nubes sin agua que pues prometen, pero realmente no traen la esencia de la palabra dentro de sí mismos, no traen el testimonio del Eterno, no traen la confirmación del Eterno en sus vidas, y pues generalmente están tratando de liberar al pueblo, y el pueblo generalmente pues sigue sin cambio, sigue viviendo en la misma mediocridad de la fe.
Y yo creo que es una de las cosas que nos deja esta preciosa porción de Balac. El apóstol Pedro nos la ilustra en una manera preciosísima donde podemos todos aprender. Y dice el versículo 20, dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, terminan peor que antes. Lo que estamos diciendo, no hay cambio, no hay fruto. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y el otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Y todas estas cosas, hermano, pues son causa de la falta de sana doctrina, de la falta de buenos obreros, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y pues nosotros, hermano, lo único que queremos no es lastimar a nadie, simplemente queremos interpretar las palabras del Señor correctamente y prevenir al pueblo, porque realmente en estos tiempos en los que estamos viviendo, pues nos podemos dar cuenta de esto está cobrando vida, está haciéndose una realidad más latente cada día. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y como siempre lo decimos, ¿no, hermano? Nosotros estamos aquí para escucharlos, estamos aquí para dialogar, estamos aquí no tan solo para prevenir al pueblo, no tan solo para interpretar las escrituras correctamente, estamos aquí no para darle la vuelta a la hoja a capítulos como estos que acabamos de leer, que muchas veces las personas que están detrás de los púlpitos no quieren leer porque se condenan a sí mismos, hermano, pero también estamos aquí para escuchar, porque supongo que hay mucha gente que ha sido dañada, hay mucha gente, hermano, que están a punto de perder su fe a causa de todas estas situaciones que estamos leyendo, a causa de errores que se cometen por estos falsos maestros, donde la gente, en vez de acercarse, de tomar el celo del Señor, pues aún se quieren alejar del Señor. Mi teléfono, una vez más, 214-212-7676. Y hermano, en medio de todo lo que podrías estar pasando, yo creo que todavía tenemos esperanza, todavía podemos regresar y todavía podemos pues discernir, podemos encontrarnos con ese evangelio puro, con esa palabra pura, y todavía podemos llevar una vida fructífera en el Señor. Recuerda mi teléfono 214-212-7676. Que el Eterno te bendiga en este día y que puedas cumplir todas tus labores, hermano, y gracias por su atención. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yebrachecha Adonai ve'yishmerecha.